Bueno, vamos a presentar al invitado del día de hoy, al señor Fernando Conde Torrens. Fernando, ¿estás por ahí? Buen día. Sí, sí, aquí estoy. Buen día, buenos días. Bueno, bienvenido al show de la tribu. Quiero que saludes a la audiencia del show de la tribu y bienvenido al programa. Bueno, pues nada, buenos días a todos los oyentes del show de la tribu, a la que me uno yo también. Bueno, Fernando Conde Torres es investigador, ya les he comentado un poquito, he escrito varios libros y ha escrito sobre la salud también, Fernando, ¿no es así? Sí, efectivamente, el primer libro fue sobre la salud. En 1987, nada menos. Ajá. Hablando de la salud en general? Sí, sí, efectivamente, porque la salud es como una base imprescindible para poder construir cosas, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que la salud dependía muy fundamentalmente de las entradas inmateriales, o sea, las entradas mentales, es decir, de los disgustos. Claro, claro, claro. Yo soy un lector de Hammer, de Ah, la nueva medicina germánica, y bueno, coincido en todas estas ideas de que las enfermedades, ¿no es cierto?, son conflictos biológicos. Es algo, por ahí va su investigación también, fue, digamos, en ese momento. sí, 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 lo conozco, lo conozco. Y Ah, coincidimos en muchas cosas. Sí. sí, sí. Es una información que recién está llegando, está expandiéndose, por lo menos acá en la Argentina, se han multiplicado los grupos referidos a este tema y la gente está prestando un poco más de atención con sus conflictos biológicos. Es como que lo saben en el interior, pero todavía cuesta aceptarlo un poco. Ya, ya. Bueno, es que es muy difícil controlar las emociones. Mm, No, no es fácil, no es fácil. ujú. Hace falta mucho control interior, mucho control mental. Y aparte estamos un poco contaminados con la información, no tenemos una educación consciente, digamos, sobre quiénes somos y a qué vinimos. En efecto, en efecto. Nos falta todo eso. O sea, lo que hemos podido aprender ha sido en plan autodidacta, en Mm, plan guerrillero. Y leyendo libros de personas que también en su día fueron guerrilleros. Y mm, luego ya pasaba a ser profesores. claro. Uno de los pilares que formó nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestro entendimiento, nuestras fechas conmemorativas, toda nuestra cultura en general, digamos, está basado también en la religión. Sí, De hecho, en la colonización, digamos, en este continente se hizo mucho hincapié en eso y fueron los jesuitas quienes se encargaron de la educación y de todo esto, digamos. Quiero que antes de meternos en este tema, presentarlo como el escritor, ¿no es cierto?, de este libro se llama 303, el año en que inventan el cristianismo. sí. Y bueno, me gustaría que haga una introducción sobre qué lo llevó a investigar sobre esto, sobre esta información tan particular. Sí. Bueno, eh, yo tenía 39 años y pues había estado trabajando hasta entonces y un amigo me planteó pues que después de esta vida pues no había infierno ni cielo, sino que había la reencarnación. Y yo esto me chocó mucho y yo dije, bueno, no, yo no me conformo con tener el 50% de probabilidades de acertar o no acertar. Yo Mm, quiero saber realmente qué es lo que hay. Y empecé entonces a decir, bueno, pues yo voy a averiguar qué es lo que hay. Si hay Dios o no hay, qué hay después de la muerte, para qué es la vida, por qué estamos aquí, de dónde vengo y a dónde voy. ujú, Y ese fue mi objetivo primero. Y a eso me dediqué 7 años, ujú, de los 39 a los 46. Y averigüé todo eso, porque los hombres, los humanos, tenemos una capacidad para
averiguar las cosas, para saber las cosas, si ponemos esa capacidad en marcha. Y yo, con mi intención, con mi férreo deseo de averiguar las cosas, puse en marcha esa capacidad. Y efectivamente las cosas me fueron llegando, pero me llegaban de fuera, como si alguien me chivase desde las nubes, vamos a decir así, o desde el techo donde yo estaba. Desde el techo, vamos a hablar del techo, ¿no? Para ser más discretos. Y al cabo de los 7 años, pues yo me encontré en esos 7 años me encontré con una doctrina que me convencía plenamente, más que el cristianismo, y que me daba respuesta a todas mis dudas. Y era el conocimiento de los maestros griegos. Así que en esos 7 años me empapé bien del conocimiento de los maestros griegos. Y una vez que tuve ya toda esa base, que era muy buena, dije, bueno, entonces voy a ver por qué en mi religión nos enseña esto. Y entonces me empecé a decir, bueno, pues voy a ver quién puso en marcha mi religión. Teóricamente, pues los apóstoles y Jesucristo y todas estas cosas. Pero yo quería saber realmente quiénes escribieron los evangelios. Porque cuando empecé a mirar un poco, pues vi que nadie sabía quién era Marcos, ni quién era Mateo, ni quién era Lucas, ni seguro si Juan era el que era. Yo creo que todos nos hemos preguntado sobre eso, ¿no? ¿Quiénes son? Así que... Sí, un libro lo escribe alguien, o sea, un libro no se escribe solo. Claro. Y entonces, pues dije, bueno, pues yo voy a ver quiénes son estos señores. Yo partí de buena fe, yo partí de creerme todo lo que me decían. O sea, yo no partí con a prioris, con presupuestos previos. Dije, no, yo me tengo que creer todo lo que me dicen. Y cuando encuentre indicios de que las cosas no son así, pues entonces ya empezaré a ver qué se deduce de esos indicios. Y empecé a leer, pues dije, ¿qué estudio primero? Y hombre, pues claro, los evangelios son muy largos. Y estudiar un evangelio pues es muy, muy complicado. Pero yo partía de una cosa. No hay dos personas que escriban igual un libro. Si una persona escribe 2 libros distintos y yo los leo y los estudio y los analizo con mucho cuidado, voy a poder saber que los 2 están escritos por la misma persona. Porque hay palabras que se repiten, que yo llamé muletilla, bueno, se llama muletilla. Hay formas de argumentar, que es como uno se defiende, cómo uno demuestra, cómo uno convence al lector. Formas de argumentar. Y luego, en libros ideológicos, hay ideas que se defienden, que se propugnan, que se inoculan con el libro. De forma que una persona tiene que estar caracterizada, pensaba yo, por las muletillas, por las formas de argumentar y por las ideas que introduce. Y esas fueron mis 3 herramientas iniciales. Luego encontré más herramientas. Y cuando empecé a leer despacio, tampoco empecé por los evangelios, como he dicho, sino que dije, bueno, voy a empezar por escritos cortitos, para que me sean más asequibles, ¿no? Una carta. Y empecé por las cartas de Juan y por la carta de Santiago. Y demonio, sobre todo analizando la carta de Santiago, vi claro un hecho sorprendente. El primero, que había 2 etapas de redacción. Es decir, que primero alguien escribió una carta muy cortita y luego, después, en una segunda fase, vino otro que no era él y interpoló, añadió esa carta, pero con tan mala idea que prácticamente la anuló y dejó solo sus ideas, porque las ideas que añadió eran 10 veces más en extensión que la primera. O sea, del texto que ha llegado a nosotros, la primera parte es un 10%. Claro. Y la segunda parte es un 90%. Claro, pues si encima se parten las frases y se hace una especie de chorizo cortado, pues no queda nada de lo primero y todo es lo segundo. O sea que las 2 etapas de redacción fue el primer hecho sorprendente. Y eso
demostraba que había habido una pugna inicial en los principios. Porque claro, las cartas, el Nuevo Testamento, cuando se escribió, fue en los principios. Y si hay dos autores con ideas opuestas y el segundo destruye lo que ha escrito el primero y deja solo lo que ha escrito él, pues eso es una pugna ideológica. Sí, 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 sí. Bueno, con el fin de que todo no se quede en cosas que yo digo, yo creo que se puede brindar al oyente de Radio Serranía y las demás que él pueda darse cuenta de estas cosas. Y para eso yo tengo una web, que la voy a decir, porque en esa web están etapas de redacción de los evangelios. Sí. La web es www.sofía, que es sabiduría en griego, y luego originals, original con G, y luego una S, que es original en inglés. Originales de sabiduría. Entonces, www.sofiaoriginals.com. Ahí la estamos abriendo y la voy a compartir en la fanpage que tenemos del Show de la Tribu para que la gente pueda ingresar. Sí. Bueno, pues ahí hay varias pestañas y muy prontito a la izquierda está sabiduría. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Inicio y sabiduría. Textos de sabiduría. Sí, textos de sabiduría. Pues entrando en textos de sabiduría, los 7 primeros textos, son textos de los evangelios. Y ahí está la primera etapa del Evangelio de Juan, del Evangelio de Marcos, de la Carta de Santiago 1, la Carta de Santiago 2, y Juan 1, Juan 2 y Juan 3. ¿Esto tuvo que traducirlo, Fernando? ¿En qué idioma está escrito? Bueno, está escrito en griego. Está escrito en griego. Pero bueno, todas las Biblias castellanas o españolas están en español. Lo que pasa es que yo lo traduje del griego, con las acepciones correctas de las palabras. Sí. Porque tampoco se ha traducido bien. Claro, eso iba a preguntarle, más allá del hecho de esta reedición o manipulación en el texto original, digamos, después llega el momento de la traducción y ahí si no coincidimos plenamente, un error de una palabra puede significar totalmente otra cosa. Claro, efectivamente. Pues por eso tuve que aprender el griego para poder traducir yo del griego original. De forma que ahí están, y el oyente lo que debe hacer, si quiere trabajar un poquito, es coger el texto que él tiene en su Biblia y compararlo con lo que está puesto ahí. Y subrayar las frases que están puestas ahí. Y así se dará cuenta de lo que era original y de lo que es interpolación o añadido posterior. Y además, así se dará cuenta de cómo se ha traducido el texto griego en su Biblia. Porque yo puedo defender que la traducción que yo he hecho es la auténtica. Porque está relacionado con el conocimiento de los maestros griegos que había estudiado 7 años antes. Por eso el conocimiento fue muy importante, porque uno de los escritores de los evangelios tenía ese conocimiento y lo puso en la primera etapa de redacción. Este tipo de conocimiento, de redacciones, quedaba para la gente de poder de la época, digamos, Fernando no tenía acceso. La gente común y corriente, digamos, no sabía leer tampoco, ¿no? Sí, pero vamos a ver, efectivamente, así es. Lo que ocurre es que yo, claro, como nos hablamos, no puedes saber que yo el conocimiento ese lo pronuncio con mayúsculas. No es un conocimiento con minúsculas. Entonces, lo que dices, la gente antiguamente era analfabeta y no sabía leer ni escribir. Se lo tenían que quitar. Pero los cultos, los ricos, vamos a decir así, los de buena familia, esos sí que podían ir a la universidad y educarse y aprender incluso varios idiomas. Y ese conocimiento con minúsculas, esa ciencia con minúsculas, sí que estaba reservada a los ricos, a los poderosos, a los miembros del Senado, a sus hijos, etc. Pero el conocimiento de que yo hablo con mayúsculas es un conocimiento, digamos, que hay que ser muy buena persona y muy sabio. O sea, es de los sabios.
yo llamo maestro con mayúscula, del conocimiento con mayúscula, al que es sabio, buena persona y que tiene ese saber con mayúscula. Claro, yo interpreto a un sabio el hecho de difundir su conocimiento en pos de mejorar la humanidad, un bien en común para todos sin ningún tipo de interés en algo, en manipular alguna parte de la historia, en algo que me beneficie a mí, sino en algo que beneficie a la humanidad. ¿Fue creado con este sentido, con este objetivo, estas escrituras? Sí, sí, efectivamente, así es, así Mm, es. Lo has dicho exactamente igual, exactamente has dado en el clavo. ¿Eh? El conocimiento con mayúsculas es para buscar el bien de la humanidad, sin ningún interés personal, porque no te hace falta, no tienes ninguna necesidad de que te alaben, ni que te... ni nada. ¿Eh? mm, Y eso lo tenían, pues, pues Parménides, Pitágoras, Empedocles, Anaxágoras, Sócrates, Heráclito, Demócrito, Zenón de Citio, Pirrón de Elis, Epicuro, Plotino mm, y Epicteto, por decir algo. mm, Estos son los maestros, para mí son los maestros. ujú, Y todo lo que dice un maestro es verdad, es la gran novedad que yo me encontré cuando los estudié, ujú, que todo lo que dicen es verdad, verdad con mayúsculas. Bueno, pues entonces, las dos etapas de redacción, de la cual hay 7 muestras en textos de sabiduría de la web, que el oyente puede cotejar, ujú. fue el primer hecho sorprendente. Hay 10, así que vamos a ir yendo, tocando los 10. Bueno, Bueno. El segundo fue que Marcos fue el primero. Marcos fue el primer evangelio. Y lo sorprendente es que en 1992, cuando yo empecé el estudio pues había opiniones que para todos los gustos. Había quien decía que Marcos fue el primero y mm, había quien defendía que Mateo fue el primero. Entonces, vamos, increíble porque si estudias con un poquito de sentido común los esquemas o los contenidos de uno de los 3, te das cuenta de que Marcos está en los 3 y mm, además en el mismo orden. Entonces, lo sorprendente era que yo, que no soy ni filólogo ni historiador, descubriera esto con pruebas y todavía no se supiera en 1992, que es lo que yo, cuando yo estaba con esto. Tercer hecho sorprendente, el concepto de la fuente Q. La fuente Q tenía un concepto, había la idea, bueno, primero, la fuente Q es falso, la fuente Q no existe, no hay ninguna fuente Q. Es un subterfugio para defender la historicidad de todos los evangelios. La fuente Q, no, como es obra de cosas dichas por un maestro, como se supone que era Jesucristo, pues no puede tener errores. Luego, por tanto, no puede tener temas tontos. mm, Un maestro habla de cosas profundas y sí, serias. sí. Este fue el tercero, pero no puedo explicarlo con mucho detalle, Ujú, porque me liaría demasiado. ujú, Pero el cuarto hecho sorprendente fue la forma de componer párrafos de Lucas y Mateo. ujú, ¿Cómo componen los párrafos de doctrina? Y para eso lo que hice fue decir, bueno, pues entonces, como el Evangelio de Tomás, no sé si te suena, el sí. Evangelio de Tomás era una fuente original, como Marcos era una fuente original, y como el Q de Purau y sabio era podía ser, la sabiduría era una fuente original, porque yo vi sabiduría en Santiago, pues entonces los 3 elementos iniciales fueron Mm, Tomás, Marcos y la fuente Q depurada. ujú, Y entonces yo a la fuente Q depurada dije, bueno, pues hice la lista y puse Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Marcos, tal, Tomás 1, Tomás 2, los 114 elogias que hay, los numeré también. Y ujú, entonces me dije, estos son los ladrillos. Estos son los ladrillos que tiene un redactor de los evangelios para ir escribiendo la doctrina. Y me fijé en cómo componían, con qué ladrillos componían la doctrina, por ejemplo,
de Tomás, perdón, de Mateo 10, de Mateo 10, y componían cogiendo ladrillos de estas bases, estos, por similitud. Por ejemplo, empezaba Mateo 10, 16. Sed prudentes, no sé qué y no sé cuánto. Y luego sigue, guardaos de los hombres, de los hijos contra los padres. Y luego sigue, he venido a separar el hombre de su padre y a la hija de su madre. Y luego sigue, el que ama al padre y a la madre, y después, el que haya su vida, la perderá. Y luego, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y acaba con, el que debe de beber a uno de estos pequeños. O sea, que componía las cosas por similitud. Las primeras palabras de un párrafo, buscaba qué otro párrafo tenía esas palabras y lo ponía a continuación. Y saltaba de Q a Marcos, a Tomás, a Q y a Q otra vez. No sé si se entiende esto. Componía la doctrina por similitud de inicios de párrafos. Claro. Sí, una forma extraña, digamos, de... Esto es muy raro. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, predique cogiendo frases de... Esto se ve que no es algo hablado, algo que sale del corazón, que es algo intelectual, algo cogido de textos que tiene como base. O sea, que esa forma de componer ya desdecía bastante del bueno de Mateo. Sí. Era un hecho bastante sorprendente, porque estaban diciendo cosas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaban cogiendo trozos, fragmentos, por similitud de los tres textos iniciales que había. Bueno, otro hecho sorprendente es que Pablo, Mateo y Lucas redactaron juntos los textos, porque Mateo y Lucas, en comparación con Marcos, pusieron cosas idénticas que no podían ser más que si estaban juntos. Esto no lo puedo demostrar. Esto no lo puedo demostrar porque en el libro lo demuestro, pero es muy complicado. Otro hecho fue que me empeñé en hallar los originales de los textos que había escritos. Y para eso, pues pude inventarme un método filológico con muletillas, modus operandi e ideas. Separando muletillas de cada uno. Y esto está en la web. Y el cliente también lo puede... Qué trabajo, Fernando, tremendo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Pues 12 años. 12 años. 12 años. Y 12 años dan para mucho. Sí. Pero es una información muy importante, digamos. Yo creo que lo habrás empezado sin medir el tiempo, digamos, ahí entusiasmado con esos datos y tratando de llegar a la realidad. Claro. O sea, yo empecé pensando que a lo mejor me metía en un camino imposible y que no iba a conseguir nada. En un primer momento, el día 2, el día 1, el día 2, para darme un poco tiempo de respirar, pues yo pensaba, esto, cualquiera que me oiga, ¿Dónde me va a metí? pensar que es una misión imposible, ¿no? Además, yo solo, que tampoco tenía medios, tampoco tenía biblioteca, ni pensaba yo acceder a ninguna biblioteca, porque no quería que nadie supiera por dónde andaba yo, ¿no? Bueno, pues en el apartado, si puedes ir a la web, en el apartado tesis, Sí. lo tienes ahí a mano, el apartado tesis, Sí. está hacia la mitad. Si lo abres, pone método primero. Sí. Pues ese es el método primero. O filológico. Está basado, o filológico, sí. Y luego también saqué un día en la siesta, se me ocurrió el método segundo. O del algoritmo. Bueno, pues si alguien tiene interés en meterse en profundidad en los evangelios, ahí tiene dos instrumentos para analizar con una lupa de muchos aumentos. Yo no he visto a nadie que haga un análisis de este tipo.
Tremendo, tremendo, tremendo trabajo, sí. Sí, un trabajo de muchos años, de muchos años. Bueno, vamos con el sexto hecho sorprendente. Ujú, Leyendo, y esto es muy fácil de hacer para el oyente, leyendo 2 Pedro, la carta segunda de Pedro, ujú. y leyendo Judas, se ve claramente que las 2 cartas las ha escrito la misma persona. Y eso es una tarea para casa que le dejo al oyente del show Ah, de la... no nos va a decir quién las escribió. Sí, sí, te lo puedo decir, te lo puedo decir, te lo puedo decir. La Judas, escribió... no, 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 ahí está, es que no la escribió ninguno de los dos, claro. porque Judas y Pedro no existieron. Ah, bien. ¿Eh? La escribió Lactancio. ¿Quién? Lactancio. Lactancio, sí. Y hablaremos de él. ¿Eh? Por Bueno, ahora, o sea, saca sobresaliente el oyente del show de la tribu que averigüe los motivos por los que las 2 cartas las escribió la misma persona. O sea, que seguro. ya también hay nota. Hay nota. He sido profesor, 15 años, así que eso se me nota. Ya tiene claro los ejercicios. Sí, 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 efectivamente. Otro hecho sorprendente. Este no hace falta ir a la web. Este basta con cogerse el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, Ujú, y fijarse en los viajes de Pablo cuando se acerca a Tesalónica. Si uno va leyendo los viajes de Pablo, yo creo que era de memoria hacia la mitad, siempre dice, y salieron, y llegaron, y partieron, y mm, cogieron, y tomaron. mm, Siempre habla en tercera persona del plural. mm. Pero cuando llega cerca de Tesalónica, de pronto sigue el texto. Llegamos a tal sitio y Ah, desembarcamos en tal otro y fuimos a tal sitio eso, y nos encontramos. eso ya en primera persona es porque cambió el autor. Primera persona del plural, porque se supone que el autor estaba en el grupo con Mm, Pablo. ujú. Al cabo de un cierto tiempo, otra vez vuelve el llegaron, salieron, se fueron y cogieron. Y al cabo de otro tiempo más, otra vez vuelve el salimos, partimos, llegamos, dejamos y cogimos y llegamos. Bueno, pues eso era cambiar, lo miré en griego, claro, y efectivamente estaban en griego las personas perfectamente la tercera del plural y la primera del plural. Y dije, bueno, pues eso significa que Lucas, el que se supone que redactó Hechos, pues estaba con Pablo en ese momento. Y entonces me fijé y había una nota a pie de página en mi Biblia Nácar Colunga que decía que efectivamente esto supone que el redactor Lucas estaba y tal. Yo tengo que decir que yo eso no lo leí en un principio, sino que lo leí cuando ya me di cuenta de ello y me fijé en las notas a pie de página, porque yo no leía las notas a pie de página. Sí. Y años después me compré otra Biblia para regalarla y veo que han desaparecido todas las notas a pie de página de la Biblia Nácar Colunga. Ah, Y yo cuando leí eso dije, hombre, bueno, pues venga, parece que se investiga algo y parece que algo también, alguien ha sacado algo igual que yo. Pero es que la Nácar Colunga de 5 años después ya no tenía esa nota a pie de página. O sea que desapareció. Ese hallazgo. sí, sí, sí. Esos datos se sustraen para eh, para no salirse, digamos, de la idea principal escrita, digamos, no me sale la Para no palabra. dar, para no dar pistas. O sea, Exacto. está anulada toda la investigación. Toda investigación está anulada. Para evitar distracción, digamos. Eso. Sí, pero es para evitar que se pueda llegar a saber qué pasó realmente. Ujú. Bueno, otra cosa que también me fijé es que cuando leí la de Judas, la epístola de Judas, en la epístola de Judas se nombra 2 textos que no están en todo el Nuevo Testamento. El testamento de Adán o no sé qué líos, unos textos raros, y están en el libro de Enoch. Ah, el libro. Ahí va. Sí. Pues me tengo que comprar el libro de Enoch. Y me compré el libro de Enoch rápidamente, en castellano,
en español. Y entonces el libro de Enoch para mí supuso una fuente impresionante de información, porque había palabras que a mí me extrañaban mucho en Pablo y en el Apocalipsis. Por ejemplo, con mucho temor y temblor. Sí. Hay que leerlo muy fijándose bien para recordar esta frase, ¿no? Con mucho temor y temblor. Y eso se repite varias veces en el Nuevo Testamento, concretamente en Pablo y en Apocalipsis. Y resulta que estas palabras venían en el libro de Enoch. Y no venían estas, sino que venían 29 frases, 29, que yo no sabía de dónde salían, venían en el libro de Enoch. Por ejemplo, fuego, elegidos, los hijos de los hombres, el hijo del hombre, santos, el día del gran juicio, el elegido, tinieblas y luz, temor y temblor, mentiras, por la espada, así hasta 29. De forma que yo llegué a la conclusión de que Pablo y yo teníamos el libro de Enoch delante para escribir cosas. Claro. Porque es mucha casualidad que un montón, 29 frases de Pablo y Apocalipsis, provengan todas ellas del libro de Enoch. De forma que llegué a la conclusión de que Pablo había escrito también el Apocalipsis, cuando se dice que el Apocalipsis es de Juan. Ah, sí. Sí, claro. En la isla de Patmos. Y, o sea, Juan, la segunda de Pedro y Judas la escribió el mismo autor. Y el Apocalipsis y las epístolas de Pablo las escribió el mismo autor, Pablo. Esto no es sí. La historia oficial. Esto, ¿cómo baja esta información, Fernando, ¿cómo baja esta información a los autores? A ver, no te entiendo, no sé qué quieres preguntarme. ¿Cómo baja? ¿A qué te refieres con baja? A llegarle la información para escribir, por ejemplo, el Apocalipsis. Estar seguro, digamos, de estos datos y escribir el final de la historia, digamos. Bueno, porque el autor es muy atrevido. No baja de ningún sitio. Es en su propia cabeza, él se forja lo que quiere decir y va y lo dice. Podríamos decir también porque es muy atrevido o porque tiene muy poca vergüenza. Y escribe en nombre de otros. Y escribe cosas falsas. Estos son hechos sorprendentes que fueron los primeros hallazgos que yo hice al analizar el Nuevo Testamento. Luego seguí sacando cosas, seguí sacando conclusiones, porque esto es prácticamente pues, la labor de, por ejemplo, pues, no sé, de 3 o 4 años. Sí. Seguí averiguando cosas y entonces llegué a la conclusión de que Jesucristo no había existido. ¿Jesucristo no existió? No. Tajantemente no. Y además demostrado. Y demostrado de forma documental. Pero entonces ya tenemos que dar un salto al final de esos 12 años. Al final de esos 12 años yo ya tenía multitud de indicios y alguna prueba, las 2 etapas de redacción, de que Jesucristo no había existido. Ni había existido Jesucristo, ni la Virgen, ni San José, ni los apóstoles, ni San Pablo. Nada de eso había existido. Todo era tan real como Don Quijote de la Mancha. ¿Y cuál entonces, cómo se plantea el objetivo de crear estos personajes? Sí, esa pregunta que tú me haces, yo no la descubrí hasta 12 años después. Es decir, 7 años para los maestros del conocimiento griego, conocimiento con mayúscula. 12 para sacar a relucir o para llegar a la conclusión y poder demostrar que Jesucristo no había existido. Pero con todos esos 12 años yo pude recopilar algunos indicios y una sola prueba. Pero esa prueba no era
es absolutamente firme como para demostrar que no había existido. Era solo una prueba ligera, que es las 2 etapas de redacción. Entonces empecé a seguir, mejor dicho, la investigación y me tiré otros 12 años. Y no es casualidad, o sea, es casualidad que sean 12 años. Y entonces ya aparecieron las pruebas definitivas. 3 pruebas, de las que las 2 etapas era la primera. Las otras pruebas eran firmas de Simón en los evangelios. Sí. Y entonces pude averiguar ya, después de estos otros 12 años, quiénes fueron los que escribieron los evangelios. Y llegué a lo que yo quería, a poder saber quién es, dónde, cuándo y por qué. ¿Quiénes? Fueron Lactancio, que fue el inventor inicial, el hombre de la idea, Lactancio, que es un personaje histórico conocido, que lo conoce la gente que estudia historia, claro, historia del cristianismo. Sí. Lactancio. Y Eusebio de Cesarea. Los dos estaban ligados a Constantino. Lactancio era el pedagogo de su hijo mayor, Quispo. Y Eusebio de Cesarea era amigo suyo que le escribió todos los discursos que pronunciaba Constantino al cabo de 10, 20 y 30 años de estar en el poder. Y que escribió la historia de su vida. O sea, es una persona muy ligada a Constantino. Y era un maestro del conocimiento de los griegos. Y puso en los evangelios, en el Nuevo Testamento, puso conocimiento, pero muy poquito. Y es la primera etapa de redacción. Sí. Es la que está en textos de sabiduría, sabiduría, la que está en los 7 primeros artículos. Eso lo escribió Eusebio. ¿Se entiende? Sí. Y luego Lactancio le interpretó todo lo demás. ¿Y la segunda etapa. ¿Y dónde se quiere llegar con esto? Bueno, que yo quería llegar a saber quiénes escribieron los evangelios y quiénes fundaron el cristianismo. Y claro, porque yo veía que el cristianismo era mucho peor que el conocimiento de los griegos, como doctrina. Era muchísimo peor, pero vamos, 100 veces peor. Entonces, ¿qué estamos siguiendo en Occidente? ¿Qué doctrina estamos siguiendo? ¿Qué ideología estamos siguiendo? Pues la de un señor, Lactancio, que era un perfecto ignorante. Y sin embargo es la doctrina que se ha impuesto en Occidente. Y los occidentales, argentinos, españoles y otros muchos, estamos analfabetos perdidos sobre ideología auténtica y verdadera y eficaz. Creo que lo peor que se le puede decir a la sociedad es decir, mira, sociedad occidental, todo aquello en lo que has creído es mentira. Estás en ayunas, no tienes ni idea. Yo creo que para decir esto tenemos que tener en la manga algo para solventar, digamos, tremendo sacudón, que es depositar o tener, porque la fe se cae a pedazos, digamos, para muchísima gente. ¿Qué hacemos con la fe en este personaje legendario que hoy ocupa un papel principal, sigue ocupando un papel principal en muchas sociedades, digamos, y que confían en estas doctrinas, ¿no? De las que está hablando usted? Sí. Bueno, pues mira, solución, o sea, respuesta. Los 7 primeros años en que encontré el conocimiento de los griegos. Conocimiento con mayúscula. Sí. Ahí está. Yo primero empecé por eso, sin saber que iba a encontrar eso, pero lo encontré. Y entonces dije, ahora ya puedo averiguar, ya puedo analizar
cómo surgió el Nuevo Testamento, porque ya tengo un sustituto, un reemplazo, una doctrina que responde a la mentalidad moderna y que aguanta las críticas del hombre moderno. Yo, como comprenderás, en estos años he enseñado el conocimiento a la gente que he tenido cerca. He dado talleres en Pamplona, en San Sebastián y en Madrid. Y he dado bastantes talleres. Y han venido cientos de personas. Y no ha habido nadie de esos cientos de personas que me diga, oye, esto que tú dices es mentira. Yo lo he seguido y no me funciona. Es que hay que encarar muchos textos y, bueno, decenas de años como para refutarle toda esta información que les llevó tiempo a hacer. Sí, claro. Sí. Hoy por hoy, bueno, la figura de Jesús sigue siendo un enigma, digamos, porque artículos que salen que Jesús era negro, artículos que salen que no, que era blanco, que vino acá, que fue para allá. Nunca se sabe nada, es lo mismo que buscar sin ir tan lejos la imagen de Colón, digamos. Buscamos la imagen de Colón y nos aparecen 50 fotos diferentes de... Sí. No, efectivamente. Bueno, pues yo ya me quedé tranquilo porque encontré primero una doctrina que merece la pena y que guía y que te hace feliz, porque esa es una de las condiciones que tiene que tener una buena doctrina. Una doctrina tiene que ser que haga feliz al que la sigue. Esta doctrina, ¿esto está en su página? ¿Está ahí en algún capítulo especial? Sí, está si tienes la página por ahí, sí. en la senda. El camino. El camino y prácticas. El camino y prácticas. Ahí. Y también sabiduría y textos para leer con el fondo. En esos 4 sitios está. Ajá, bien. Ahora, te adelanto que el camino tiene 300 y pico artículos. Lo veo lleno de artículos y además 4 páginas iniciales con información. ¿Qué querías? ¿Que fuese 4 paginitas y ya está? No, es más complicado que todo eso. Sí. Eso es trabajo para toda una vida. Es tremendo. Somos para... no quiero pasar por alto de la cantidad de información que tiene, pero la fe y la presencia de Dios, digamos, vuelve a nosotros. ¿Cómo podemos encarar el camino a la felicidad, digamos, pensando en este ser, ¿no es cierto?, en una deidad o creer en nosotros mismos? ¿Cómo es el tema en este caso? Sí. Bueno, voy a resumirlo. La divinidad es una realidad. Sí. Yo le llamo la plenitud divina. Plenitud con mayúsculas, plenitud divina. Entonces, la divinidad existe y ha sembrado en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, una semilla de plenitud divina, una semilla de su propia naturaleza, de su propia esencia. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar esa semilla para que se convierta en fruto y en árbol frondoso. Entonces, en el camino y en prácticas está explicado qué hay que hacer para desarrollar esa semilla. Bien. Para ser un poco concreto, depende del sexo, de que seas hombre o mujer. En los hombres, generalmente, no todos, pero la mayoría, somos más mentales y tenemos más facilidad para desarrollar, vamos a decir así, la semilla mental, que es participar, por decir de alguna manera, participar del saber divino, del saber. Entonces, sabes. Y en cambio, las mujeres y toda aquella persona que sea sobre todo sentimental debe desarrollar la semilla emocional, que es lo que ahí se llama corazón superior.
Y entonces esa persona va a llegar a sentir como la divinidad. Los mentales podrán saber como la divinidad y los emocionales podrán sentir como la divinidad. Pero y otros participarán de alguna manera de la forma de actuar de la divinidad. Y claro, si tú sabes lo mismo que sabe la divinidad, demonio, cualquiera te lleva a la contraria. Sí. E irás muy seguro por la vida, porque te basta con preguntar y tienes la respuesta. Y si una chica tiene actitud divina, va a saber, por ejemplo, lo que siente después de muerto. Sí, lo estamos perdiendo un poquito, ¿eh? Sí. Ahí está. ¿Se ha oído lo que he dicho? ¿Tú lo has oído? Sobre las mujeres, si lo puedes repetir. Sí, que las mujeres que desarrollen el corazón superior van a sentir lo mismo que siente la divinidad y lo mismo que sienten los difuntos que se han ido para arriba. Y eso es una experiencia indescriptible. Y van a saber lo que se siente después de muerte. Y no le van a tener ningún miedo a la muerte. Y si un hombre desarrolla, además de la mente superior, el corazón superior, va a tener el saber y el sentir de la divinidad. Y la chica que, además de desarrollar el sentir, desarrolle el saber con la mente superior, sabrá también las dos cosas, experimentará las dos cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos dicen los maestros griegos. Eso es lo que enseñan Dios. Está en la web, en la senda. El camino. Bien. Ayudas con sabiduría y texto al fondo. Bueno, qué temita. Estamos con Fernando Conde Torrens desde España. ¿Está en Pamplona, Fernando? Sí, claro, todo el rato. Todo el rato. No se me ha cambiado de lugar. Bueno, escritor de muchos libros, en especial estamos hablando de 303, el cristianismo como un invento, pero stop, y no te desesperes porque la deidad existe, digamos, tenemos un camino hacia la felicidad y nos puede ayudar a llegar esta doctrina de la que está hablando Fernando, otro de los caminos que tenemos, otra posibilidad para recorrer. Fernando, sí. Tú me preguntabas algo sobre por qué Jesucristo se parece a otros dioses y a otras cosas y a otras historias. Sí, existe esta similitud. Hay leyendas que se cuentan en los textos que llaman la atención porque, bueno, el cristianismo por ahí tiene datos que coinciden con la mitología griega, con la hindú, con la budista, hasta la azteca. Inclusive Jesús por ahí es comparado con Horus, con Buda, con el hecho de coincidir también las diferentes fechas de Navidad, todo esto. A ver si nos puede guiar un poquito en eso. ¿Cómo sale esto? Sí. Bueno, pues tenemos que ponernos en el año, por ejemplo, en el año 300, en el Imperio Romano. Entonces, a un señor, que no voy a decir quién es, pero me lo tienes que explicar tú, se le ocurre crear una religión nueva, que además que sea antigua y que sea monoteísta. Entonces, se fija en qué religión hay que basarse. Pues hombre, en una religión antigua y monoteísta. Y en teístas muchas, pero monoteístas, ¿se me oye? Sí. Ahí saltó un poquito. Politeísta dijo muchas. Muchas, pero monoteísta solo la judía. Ajá. Y entonces, pues el Hijo de Dios que venga a crear una nueva religión tiene que ser judío. Y este hombre estaba cerca de Alejandría y tenía acceso a la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego, y también tenía acceso a los textos egipcios.
y cogió muchos pasajes y muchas máximas, muchos refranes, muchas enseñanzas de los textos egipcios y de la Septuaginta y de más libros más que él tenía, porque era una persona culta y dominaba varios idiomas, y cogió ideas de otras fuentes. Y con esas ideas pues se fue y creó el cristianismo y aprovechó pues ideas, porque una persona que va a crear una religión nueva dice, vamos a ver, ¿qué religiones han triunfado? Pues, y se fija en las que han triunfado. Y dice, pues yo repito las cosas que tiene las que han triunfado. Claro, es normal, o sea, ¿qué va a hacer? Pues ver un trabajo de marketing importante. Lo que ha funcionado. ¿Para qué voy a poner cosas que no han funcionado? Voy a poner las que han funcionado. Le gustaban mucho los misterios en aquel entonces. Sí. Cabeza. Y además la gente no se movía donde vivía, o sea, que no viajaban por todo el mundo. Claro. Estaban en el pueblo y allá se morían, y allá los enterraban. Entonces no podían ir a la India, ni podía ir a otro sitio, y por tanto él tenía total inmunidad para todos los robos y plagios que quiera hacer. Y por eso plagió todo lo que quiso. Porque tenía inmunidad absoluta. O sea que, si te pones en la cabeza del que quiere crear una nueva religión, pues lo que tiene que hacer es copiar a las religiones que han triunfado. Y esto. ¿Sabe a qué me suena esto? A este señor también que creó la gnosis. ¿Valentín? No, es Samael. No, el que la hizo no. Yo, porque participé de un taller tipo de hipnosis porque me llamó la atención la información que se iba a dar y desconocía totalmente que era un compendio de religiones que también agarraban las partes más exitosas de algunos avatares y bueno, esto me enteré ahí yendo y escuchando las clases, digamos, pero me sonó a eso, lo de juntar a los datos que funcionaron para formar algo nuevo. Coger lo más exitoso, lo que tiene éxito. Sí. También me preguntaste si había algo que ver con la astrología. Claro. Por el tema de las coincidencias de fecha, esto de la estrella de Belén, que bueno, es este comienzo de ciclo, ¿no? Que comienza el verano, los solsticios y equinoccios que forman parte de fechas importantes, tanto para la religión como para otras cuestiones que fueron reemplazando a la religión, pero de hecho seguimos celebrando sobre estos eventos. Sí. Es que claro, lo mismo, hay que situarse en la época y la sociedad de entonces era una sociedad agrícola. La única forma no era industrial, era agrícola. La única forma de crear riqueza era la agricultura, el campo. Y el campo dependía por completo del sol, de la lluvia, de la siembra, de la recolección, etc. De forma que los antiguos dependían absolutamente de las estaciones. De ahí la importancia que tenía el fijar cuando el sol se ocultaba casi y estaba tiempo con el día más corto y luego el día empezaba a crecer. Porque esto marcaba cuándo había que sembrar y cuándo había que hacer las siguientes operaciones sobre el campo. De forma que una sociedad agrícola pues depende mucho del cielo, en el sentido de las estaciones, de que nieve, de que llueva, de que haga todo eso. Y también tiene que ver los diferentes puntos energéticos. Por ejemplo, no se ubica cualquier espacio para hacer una catedral. Y porque en diferentes partes del mundo
donde existían aquellas viejas capillas, sobre las mismas fueron creando otras instituciones y es como que se ocupa siempre el mismo lugar, es como un vórtice energético que tiene que ser ocupado Ahí leo te me sales de mis temas de estudio. Ah, ok. Yo eso no lo he estudiado, eso no lo he estudiado. Ajá. Yo, ten en cuenta que he estado 34 años más 7, bueno, mejor dicho, 24 años más 7 estudiando ideología europea. Claro. ¿Entiendes? Yo eso hasta ahí no he llegado. Sí. Y volvamos a este libro que lo leyó, que lo tuvo que conseguir, es el libro de Enoch. Y justamente para hablar, porque este libro menciona el cambio de las luminarias celestiales. Esto me interesa porque también soy por ahí un investigador en el tema de la esfericidad terrestre, en este tema que está en boga sobre la Tierra plana. Y muchas cuestiones, a ver, están metiendo a los terraplanistas, digamos, en una sola bolsa. Hay muchos investigadores que toman en cuenta la Biblia. Yo no soy muy religioso, así que no la tomo en cuenta. Me baso más que nada en el tema de las pruebas científicas, digamos, de esto de la curvatura, que no se la encuentra, de todas estas partes un poco más técnicas y científicas. ¿Cómo se veía, cómo encontró el tema de la cosmogonía en el libro de Enoch? Ya, bueno, vamos a ver, yo el libro de Enoch, ya lo he comentado antes, me hizo falta porque era un libro que la carta de Judas lo tenía, porque citó párrafos del libro de Enoch. Por tanto, pues yo lo quise sacar, ¿no? Y entonces me sirvió para lo que he dicho, para ver que había algo así como 29 conceptos en Enoch que estaban en Pablo y en Apocalipsis. Y entonces eso de las luminarias y tal, pues no me hacía falta. Claro. Y por lo tanto no lo estudié. Ahora, lo que sí puedo decir es qué era el libro de Enoch. El libro de Enoch, desde mi punto de vista, aquí soy uno más opinando, está lleno de visión mágica, está lleno de apocalíptica y está lleno de conceptos antiguos. Entonces, los antiguos pues tenían la idea de que había una cúpula y de ahí estaban los astros, y la Tierra estaba debajo. Y claro, la cúpula era en forma de bóveda y la Tierra pues era como un plato, ¿no? Como un plato. Entonces, esto era pues lo que había en Judea, en Israel. Pero claro, yo también he estudiado lo que había en Grecia. Y en Grecia, en el año 230 a.C., o sea, hace, pues eso, 2230 años, existieron dos griegos que eran Eratóstenes y Posidonio. Posidonio de Apamea y Eratóstenes de no me acuerdo dónde. Estos estaban convencidos de que la Tierra era redonda, de que la Luna era redonda y que el Sol era redondo. Pero es que no solo estaban convencidos de eso, sino que es que además hallaron el diámetro de la Tierra. Y Posidonio lo halló por el método de la tangente y Eratóstenes por el método de la normal. ¿Qué significa esto? Pues Eratóstenes, que fue el primero, dijo, vamos a ver, al mediodía el Sol cae vertical en este sitio y en este pozo. Entonces yo me fijo cuando el Sol da justo en el medio del pozo. Y no hay sombras en el pozo. Y eso al mediodía. En otro sitio... Hola. Fernando. Hola. Ya. Fernando. Yo te oigo, pero tú a mí no. Se cortó un poquito después de que estaba explicando el experimento que hizo Eratóstenes sobre el Sol que midió. Es un experimento que lo conocemos, digamos, que se basó en diferentes puntos geográficos por todo esto teniendo en cuenta que los rayos del Sol caen de manera paralela.
y Sí, no, claro. y no divergente, no digamos de la manera que lo vemos todos los días. Sí, sí. Bueno, tampoco importa mucho. Eratóstenes se basó en un pozo Ujú, y Posidonio se basó en una estrella. ujú, No me acuerdo el nombre de la estrella, pero la estrella en Rodas se veía y en Atenas no se veía, mm, ¿eh? Porque estaba en el horizonte, estaba justo en el horizonte. Al amanecer el sol, al ujú, amanecer estaba la estrella X. ujú, Bueno, pues entonces también midiendo la distancia entre Atenas y Rodas, o Atenas y Alejandría, sacó el diámetro de la Tierra. Y si hacemos la medida de los dos, uno se quedó corto y otro se quedó largo. Pero si hacemos la medida de los dos, prácticamente da el diámetro de la Tierra. ujú, O sea, que, bueno, yo confío mucho en la ciencia de estos dos griegos más que en la ciencia del que escribió el libro de Enoch. ujú, Pero también un día me dije, bueno, voy a ver un poco esto de la Tierra plana, vamos a ver qué razones da uno que defienda eso. ujú. Y me estuve escuchando un vídeo de 1 hora para ver las razones que daba. Y chico, yo una de las razones que dio, o sea, la principal razón que dio, me sonó a físicamente incorrecto. Ujú, Se basaba en la gravedad, que si esto, que si un libro, que si una hoja, tampoco me acuerdo muy bien cómo era. ujú. Yo me apunto a la tierra redondita, como siempre Bueno, nos han dicho. bueno, después, Pero bueno, es una opinión personal. bueno, está bien. Si me da acceso, yo le paso después material, que me gustaría saber su opinión después. Ay, Eh, sí, dime, dime. antes de despedirnos, Fernando, sobre se echaría Sitchin, ¿qué me puede decir? Ay, pues lo mismo que sobre la tierra redonda. Que se adelante. En la mentalidad antigua, cuando dibujaban a personas, a los enemigos y a los esclavos los hacían muy pequeñitos. ¿Eh? Ah, Y sí. a los reyes y a los importantes y a los dioses los hacían muy grandes. Mm, Ya. Esta es la mentalidad antigua para poder entender lo que significaban los dibujos, ¿no? ah, Por ejemplo, yo también he visto fotografías y artículos antiguos de unas personas con unos huesos grandes desenterrados. eso le iba a preguntar después si creía en los gigantes. Podría ser, porque los mamuts, ya, a ver si se quiere poner bien. Sí, se escucha, Fernando. Digo, que encontraron patas de mamuts que podían ser perfectamente eso, patas de mamut, Ah, patas gigantes, ¿no? Pero pues gigantes. ¿Eh? Si sacan todo el esqueleto del mamut, entonces pues no es ninguna gran noticia. mm, Pero si son solo patas, pues es una gran noticia porque esto es prueba de que gigantes. Te estoy haciendo una elucubración. ¿Eh? sí, Pero la idea de que había gigantes, bueno, está hasta en la Biblia, si no me equivoco. ¿Eh? sí, Por el sí, Génesis, sí. por ahí. Inclusive yo... Sí, dígame. Sí, ¿vale? No, pues eso. Entonces, pues yo no me lo creo. No me lo creo. Ujú, Hay los indicios que hay, entiendo que son indicios muy débiles. ujú, ¿Eh? Indicios muy débiles. Son interpretar cuadros de los sumerios y de los acadios de hace 5.000 años o 4.000. ujú, Y interpretar que eso es un platillo volador, pues hombre, puede ser un indicio, pero yo investigando en estos 24 años que he comentado antes, ujú, pues encontré indicios de que los evangelios eran una falsificación, eran algo no histórico, pues no sé, pues 100 o 150 indicios. mm. Claro. Un indicio no es una prueba, pero si hay muchísimos y todos apuntan a la misma dirección de Mm, una forma bastante inequívoca y separada, entonces sí que puede ser una prueba. mm, Pues yo esto de los Anunnakis y los gigantes lo tengo como indicios, ujú. indicios, pero no son para mí pruebas convincentes. No, Pero claro, bien, claro, es la claro. opinión personal de un aficionado. Sí, No he sí. investigado sobre esto. Está bien, está bien. No, yo tampoco la verdad que tengo bastante lejos el tema de los Anunnaki.
me preocupa más este tipo de temas más terrestres. Pero bueno, Fernando, la verdad que es un placer escucharlo a usted con su sabiduría, su experiencia en estas investigaciones y bueno, supongo que todos los libros que ha publicado son igual de interesantes, así que me gustaría poder volver a charlar con usted en otro momento. Vale, perfecto. Estupendo, cuando Sobre quieras. todo con la salud, por la salud también, que es un tema que tratamos también bastante en el programa. Si bien vamos a cambiar de horario, es un tema que vamos a seguir, del cual vamos a seguir hablando. Ah, pues sí, pues nada, cuando quieras. Yo encantado. Bueno, Fernando, hemos llegado nosotros al final, ya son las 12:59 acá en la Argentina, allá tendrán las Las 6, las 6. 6 de la tarde. Claro, Seis de claro, la acá tarde. en la una son Ya. 5 horas de diferencia a las 6 de la tarde. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por por tu tiempo. Yo la costumbre de tratar de usted. Muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Ah, y mi agradecimiento a Show de la Tribu y a la emisora Radio Serranía. Y a ti, Teo. Un abrazo grande, Fernando, que ande bien. Hasta otra, igualmente.